Al fin alguien de Puan, loco. Alguien de Puan. Ya empezamos. Che, ya era hora que Puan traiga a alguien, loco. O sea, Gaby, por favor, deféndelo. Bueno, pará, tienen a Luca Bonfante que vino un par de veces, ¿o no? es verdad, Juan. Luca Bonfante, y deja de contar, porque. Y bueno, Gaby Piro. Pero Pero, después, ¿qué más es verdad son? que esto está copado por la Facultad de Ciencias Son Sociales. palabras mayores. Hay un lobby de FSOC, porque además todos los invitados que fueron viniendo. Está arreglado, le pagan a la gente. No, de es que hay dos opciones. O están dudando de nosotros que como si fuésemos a hacer lobby, o toda la gente talentosa viene de las facultades sociales. O en sociales es más fácil recibirse. Creo Y que, también... Nico está intentando provocarme, pero es una persona que no va a entrar en ninguna provocación, así como no entré en la provocación de Patricio del Corro, tampoco voy a entrar en esta. Está muy bien, esa Gaby. Es mi declaración. Está muy bien. Está muy sereno, Gaby, Muy hoy. sereno, Muy sereno. muy Para hacer las ubicado. 11 de la noche. Acá hay gente Puaner que quiere venir. Sereno y dormido no hay una fina línea, ¿no? Yo los voy a tener que despertar a estos pibes porque están a punto de dormirse. Bueno, no lo presentamos a Gaby Piro. Dijimos que era la mejor facultad nada más. Bueno, no tanto, es la Facultad de Filosofía y Letras, nuestro compañero Gaby Piro, doctor en Historia. Así es. Ojo. Así es. Gran Si hincha de tienen Boca. una emergencia en historia, no se acuerdan una fecha, algo, yo los atiendo en la 24 Pasá el horas. alias, Gaby, así te... Emergencias, doctor de historia de emergencias. El doctor. Y bueno, estamos en vísperas, hoy estamos a 30 de abril, ¿no? Casi digo Hoy mayo, Casi boludo. digo mayo. Es 30 de abril y mañana... Mañana cobramos. Mañana no. Yo creo que Vos cobro. cobrás. Ojalá, Qué boludo. alegría. Yo voy a cobrar como el 7 de mayo, Vale. boludo. La puta de lo parió. Pero, bueno, No se labura. te invitamos por lo siguiente, porque estando en víspera de una fecha tan importante, ¿no? Estaría bueno que empecemos a conversar y que vos nos traigas mucha de esa data que sabemos que tenés sobre el 1 de mayo, ¿no? Que hay muchas cosas para decir, es una fecha bastante importante, ¿no? No solamente por el aniversario, porque es feriado, porque, bueno, muchos ya conocemos, ¿no? La historia de los mártires de Chicago y su origen, pero también la importancia que tiene hoy ese 1 de mayo y qué distintos contenidos y qué distintos significados fue teniendo a lo largo de la historia. Así que, bueno, hoy Gaby nos va a traer un poco de ese conocimiento sesudo, Puaner, acerca del 1 de mayo, ¿no? Bueno, no, quería empezar por el principio, digo, nosotros acá somos marxistas y los marxistas decimos, bueno, la sociedad está dividida en clases, ¿no? O sea, no somos todos iguales en la sociedad, hay algunos que tienen, otros que no tienen, y eso en cierto sentido ordena pensar un poco el 1 de mayo, porque a mí me entusiasma esta idea, déjenme compartírselas a ver si A ver, che. les genera el mismo entusiasmo que a mí, digo. Todas las clases sociales a lo largo de la historia pelearon entre sí, ¿no? Los esclavos pelearon contra los esclavistas, los siervos contra los señores feudales, pero la clase trabajadora hizo algo que ninguna otra clase pudo hacer, que fue llevar esa pelea a la construcción de instituciones, sindicatos, partidos políticos. Podríamos decir que es la clase que más hizo, y al punto de que mañana tenemos un 1 de mayo en donde desde Japón hasta Sri Lanka, desde Cuba hasta Argentina, desde Francia hasta Brasil, en todos lados del mundo, mañana se para el mundo porque los capitalistas tienen que decir, mañana es 1 de mayo, tengo que reconocer que existe una clase social que la odio, que no me gusta, que quiero destruirla, que le quiero sacar al último jugo de lo que tiene, pero existe, conquistó derechos, conquistó sus propias organizaciones y sigue peleando y sigue marcando una agenda en todo el mundo. Entonces, Bravo, esa un aplauso por los Bravo. trabajadores del mundo, loco. me parece que solo por eso vale la pena considerar el 1 de mayo como algo importante, ¿no? Es más, yo tengo la hipótesis de que el 1 de mayo es una fecha más importante que la Navidad en todo el mundo. O sea, creo que se celebra más o se conmemora más el 1 de mayo en todo el mundo que la Navidad, por ejemplo. ¿No? Es probable. Es probable, porque no todos los países festejan la Navidad, pero todos los países... Che, eso es un dato, pero muy sesudo. O sea, mañana, por ejemplo, si ustedes van a Ferro, van a sentirse parte de una tradición y de una celebración que van a compartir con todo el mundo, más que si estuvieran en Navidad. O sea, en Claro, Navidad con porque algunas personas, pero mañana con todo Ponele, el mundo. en la India, que es casi el 30% de la población mundial, no sé Sí. si festejan Navidad. No sé. Pero sí A ver, festejan el Día es del probable- Trabajo. No, creo probable no. que en muchos Pero países mañana no. va a haber manifestaciones el 1 de mayo en la India, en China. En todos lados. grande, Esto los sí, trabajadores esto es del impresionante. mundo. Esto es impresionante.
Bueno, ¿y qué más, che? No, digamos, lo que yo quería comentar un poco acá es, bueno, me trajeron para hablar de historia, entonces vamos a hablar un poquito de historia. A ver, ¿por qué los trabajadores tienen este lugar, digamos? No es porque sean ni mucho más inteligentes, ni porque hayan hecho, digamos, algo, porque las otras clases sociales no se hayan opuesto a la opresión, sino que ocupan un lugar en la producción capitalista que es muy importante, que es el corazón. O sea, no existe capitalismo sin trabajo asalariado. Entonces, los trabajadores descubrieron muy tempranamente que frenando la producción, haciendo huelga, manifestándose, podían conseguir algunas de las demandas que querían e incluso cuestionar todo el sistema capitalista, ¿sí? Ahora bien, muchas ocasiones esta política obviamente fue frenada o intentó ser frenada por sectores dentro del movimiento obrero o por las propias patronales que intentaron que esto no se lleve muy adelante. Entonces yo quería elegir como 3 momentos. 3 hitos. 3 primeros de mayo. 3 primeros de mayo, ¿no? O sea, hubo muchos primeros de mayo. El 1 de mayo se empezó a festejar o celebrar o conmemorar en fines del siglo XIX y estamos ya a más de 130, 140 años del primer 1 de mayo, pero en Argentina hubo algunos que fueron, así como uno podría decir, clarificadores de los momentos en los que estaba significativos de la situación en la que estaba la clase trabajadora. El primero fue el primer 1 de mayo, que fue el 1 de mayo de 1890, ¿sí? ¿Qué pasaba por ahí? Bueno, era un momento especial porque además 1890 fue un año de crisis en Argentina, un año en donde el gobierno que estaba en ese momento, un gobierno oligárquico, de la famosa Argentina potencia, esa que reivindica Milei, pero que en realidad era cosechar y venderle al mundo barato, digamos, y que nos saquen nuestros recursos naturales, que vengan los acreedores extranjeros y se llenen de plata. No sé si les suena, digamos. O sea, ese es el modelo. Medio parecido. Ese era el modelo. Bueno, en ese contexto es el primer 1 de mayo de la historia, en donde algunos trabajadores del Club Fobarts, que es el primer club socialista que existe en Argentina, muchos migrantes, empiezan a organizarse y dicen, vamos a celebrar el 1 de mayo para traer esas conmemoraciones. Yo les quería leer un fragmento de Osvaldo Bayer, que estuvo siendo atacado su figura y su obra por parte del gobierno en el último tiempo, que le escribió mucho sobre estos temas. Un verdadero libertario. Claro, un verdadero libertario, no como los que se apropiaron de ese nombre. Y él dice, los comienzos del movimiento obrero en nuestro país fueron sin duda épicos, dice. Este primer acto del 1 de mayo de 1890, el que decíamos recién, convocado por los trabajadores alemanes del Bovarts, al cual recurrieron representantes obreros de todas las corrientes inmigratorias, y los oradores hablaban cada uno en su propio idioma. Fue emoción y coraje, imagínense eso, porque claro, muchos eran inmigrantes, entonces claro, uno hablaba en alemán, otro hablaba en francés, pero se traducían entre ellos, se entendían, se podían transmitir sus tradiciones de lucha en cada uno de esos países. Bueno, eso es emocionante, habla de que la clase trabajadora nació como una clase internacionalista, que no importaba las fronteras, no importaba de dónde venía cada uno. Las ideas del racismo, las ideas de la discriminación, de la xenofobia, no son ideas de la clase obrera, son ideas que intentan insertar los sectores dominantes en la clase obrera. Pero la clase obrera nació así, hablando en distintos idiomas, celebrando el 1 de mayo en todos los idiomas para que todos se entendieran. Mirá qué lindo. ¿Sí? Y además, piensen que esos 1 de mayo, o esas primeras celebraciones, no venían los burócratas en 4x4, no venían los burócratas que viven en mansiones y aparecen un día en el acto del 1 de mayo o en la manifestación, sino que eran trabajadores que se organizaban, que elegían a sus delegados, que como mucho tenían algún representante, pero estaba la idea de democracia desde abajo o democracia obrera, ¿no? Esto empezó a cambiar hacia la década del 30, empieza un proceso que yo digo de institucionalización. Tenemos otro 1 de mayo ahí importante. Y Te hasta quería ahí- preguntar, perdón, pero viste que hay una idea medio de sentido común de que el 1 de mayo es una fecha peronista. O sea, o que surge con el peronismo. Ajá. Esto lo está desmintiendo Gaby Piro con estos datos, ¿no? Bueno, sí, no lo estoy emitiendo yo, es algo que... La realidad lo desmintió. Cualquiera, pregúntenle a ChatGPT y creo que ChatGPT no les podría decir otra cosa que
que el 1 de mayo se celebraba desde antes del No, peronismo y que era una fecha muy importante antes del Pero además peronismo. es internacional el 1 de mayo, Claro. cosa que el Exacto. peronismo llegó en los 40 y en Argentina, digamos. Y además no era, cuando vos estás hablando, no era feriado todavía, era una huelga. No, el feriado se establece a mitad de los años 20, el radicalismo lo establece como feriado, pero para los empleados estatales nada más, sí. Pero siempre fue una fecha que había que imponer, digamos, también, que sea, bueno, contra los patrones ese día no se labura, se marcha, etcétera. Hay otra fecha que es importante que confirma esto, ¿no? O sea, confirma que el 1 de mayo tenía una tradición, que es el 1 de mayo de 1936. Hay que pensar un momentito el contexto internacional, ¿no? Ascenso del fascismo, etcétera. Pero en Argentina había pasado algo muy interesante, que es que toda esta ciudad en la que estamos viviendo ahora estaba totalmente paralizada. Imagínense que los trabajadores de la construcción, voy a hacer un pequeño excursus acá, todo lo que nosotros conocemos hoy de la ciudad o muchas de las cosas importantes estaban siendo construidas a principios de los 30. Por ejemplo, la avenida 9 de Julio, la ampliación de la calle Corrientes. O sea, era una ciudad que estaba en plena construcción. Una ciudad que estaba construyendo todos los edificios grandes, importantes que conocemos en ese momento. Y los obreros de la construcción deciden hacer algo muy importante, que es hacer una huelga general. Y frenan toda la ciudad. Se hacen barricadas, se voltean colectivos, se prenden fuego, porque estaban reclamando el reconocimiento de su sindicato y estaban reclamando aumento de salario. Bueno, ese 1 de mayo, después de esa enorme huelga, una huelga importantísima, uno de los hitos más importantes de la historia obrera, se hace un acto en donde los principales oradores son el radicalismo y el Partido Demócrata Progresista, No. que era un partido que es como los que son hoy Carrió, por el que te diga, ¿no? Tremendo. Hablando de la República. Claro, imagínate que venimos de la rehuelga y de pronto está, no sé, ¿quién te puedo decir? Caruso Lombardi. Claro, no, un radical y Carrió. Jacobiti se sube y dice, vamos. Claro, Viva los Jacobiti y trabajadores. Carrió el 1 Lula de ley. mayo, ¿no? Bueno. ¿Qué pasaba? Bueno, había los partidos que dirigían en ese momento una parte importante del movimiento obrero, el Partido Socialista y el Partido Comunista tenían esta idea de Frente Popular, que es el Frente Popular básicamente que los trabajadores vayan junto con los partidos burgueses. Es decir, que los trabajadores que habían hecho la huelga, todo, votaran a los radicales. Nada. Era, bueno, ¿qué es Como lo mejor un que, acto. qué es lo mejor que pueden hacer ustedes como trabajadores? Votar a un radical. Imagínense. Qué mal envejeció. Envejeció muy mal. loco. Claro, claro. Entonces, bueno, fue un desastre en el sentido de que toda esa fuerza obrera que existía el 1 de mayo se vio aplacada por esa perspectiva política que no llevaba para ningún lado. Y después pasó otra cosa, que ahí respondo sí a la pregunta que me estaba haciendo Mica recién, que es ¿qué pasa con el peronismo? Bueno, el peronismo de algún modo, ¿qué pasa? Tiene que inventar una tradición nueva. ¿Por qué? Porque si el peronismo dice que durante sus años de gobierno se consiguieron el aguinaldo, se consiguieron aumentos de salario, etcétera, que hay muchas cosas que efectivamente aparecieron durante esa época, la otra conclusión es, bueno, ya se conquistó todo, los trabajadores ya no tienen que pelear por nada, porque el peronismo se los está dando. Entonces, no hay más 1 de mayo. Tiene que haber la fiesta del trabajo. Pero esa fiesta del trabajo encubría otra cosa. Déjenme leerles. Esto va a ser polémico. Esto me van a... Te van a Se linchar. viene la funa. Para mí se viene la funa. Me van a empezar los... si hay algún peronista escuchando o algo... Hagan el clip ahora, Es a lo partir que no, de es ahora. lo que no hay que hacer, ¿viste? A ver. Ahora los compañeros se esfuerzan en intentar hablar, ¿viste? Tener un diálogo con los compañeros que todavía piensan que el peronismo va para algún Decilo, lado. Gaby, qué sé yo, decilo. y, bueno, Eva Perón decía, Cuidado. los malos dirigentes, los falsos dirigentes, esto lo dice Eva Perón en La razón de mi vida, que es uno de los libros más conocidos y citados, ¿no? Y está hablando de los dirigentes obreros que celebraban el 1 de mayo anteriormente, ¿sí? Dice, los que habían aprendido la lección en libros extraños o en tierras extrañas, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué? De los comunistas. Claro, aprendían las cosas en libro extraño, en tierra extraña, ruso, medio ruso, Nada ¿no? que ver con este país. Medio ruso. No despreciaban la ocasión. Acá llegan Decí la comentarios. cámara que filme del Corro y la producción. Dice Se Patricio perdieron del un Corro momentazo. que era que Biondini dice que era ideología extranjerizante. ¿Qué cosa? Eso, Los libros extraños. Ah, Los libros los libros extranjerizantes. extraños, sí. Dice, ante las escasas realidades que podían ofrecer, ante la larga espera de promesas no cumplidas, el camino más fácil era incitar la rebelión y la anarquía. O sea, ¿qué estaba diciendo?
¿Qué estaba planteando el peronismo? Estaba diciendo, tenemos que barrer con esa tradición. O sea, ya no queremos anarquía, ya no queremos obreros enojados, no queremos trabajadores que tomen esas ideologías extrañas, queremos que básicamente vengan a reafirmar lo que es este régimen. Pero estaba diciendo algo más profundo, estaba diciendo que la revuelta de Haymarket, los mártires de Chicago, la tradición de la Patagonia rebelde, la tradición de la Semana Trágica, todo lo que implicaba organización independiente de los trabajadores, todo lo que implicaba una tradición de movilización propia en donde los trabajadores discutieran de forma autónoma del Estado y de los gobiernos qué era lo que tenían que hacer, cuáles eran sus tradiciones, sus reclamos, debía desaparecer y que eso se debía subordinar a la acción del Estado, que fue en definitiva gran parte de la política que tuvo el peronismo sobre el movimiento obrero, que fue borrar esas tradiciones, estatizar los sindicatos e intentar transformar el 1 de mayo en una celebración apolítica, es decir, donde los trabajadores no podían plantear realmente cuáles eran sus demandas, sino que podían limitarse como mucho a decir, bueno, esto me gusta, esto me parece bien, etcétera, pero nunca hacer un cuestionamiento. Obviamente, eso dejó muy debilitado al movimiento obrero al punto de que después cuando vino el golpe del 55, digamos, la resistencia fue muy limitada porque el propio Perón dijo, bueno, evitemos confrontar y bueno, entonces frente a eso, organizaciones estatizadas, burocratizadas, etcétera, no dieron una respuesta autónoma. Y ¿sí? la idea es, este es el gobierno de ustedes, no le hagan el juego a la derecha contra su propio gobierno, que es, digamos, el gobierno de los trabajadores, que era Perón, porque, digamos, lo que venía antes era peor. También esa mística de empezar a construir un Estado que garante de derechos por fuera de la lucha que hubo previa de todas las décadas anteriores, ¿no? Claro, pero déjenme reafirmar esta idea. Esto de... Te dejamos. ¿Qué? No, pero déjeme darle una vuelta a esta idea. ¿Cómo llegó la clase trabajadora a enfrentar la avanzada de la derecha? Llegó desarmada. Llegó con la única posibilidad de reafirmar, decir, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que reivindicar porque no nos queda otra, porque no aceptar al régimen sería, como vos decís, hacerle jugar a la derecha. Ahora, cuando vino la derecha de verdad, estaba totalmente desarmados. ¿Por qué? Porque la clase obrera era fuerte antes, era cuando tenía sus organizaciones, cuando podía pelear por sus demandas, cuando tenía delegados, cuando tenía sindicatos poderosos, no cuando esos sindicatos estaban subordinados al Estado. Cuando esos sindicatos quedaron subordinados al Estado, cuando tuvo que actuar la clase obrera de forma autónoma, no lo pudo hacer. Es decir, cuando te dicen tenemos que enfrentar a la derecha y tenemos que... Bueno, la mejor forma de enfrentar a la derecha es pensar desde abajo, estar organizado, no subordinados a algo que te dicen desde arriba y que si no te dicen nada desde arriba, entonces te quedás de brazo cruzado. Meto otra vez el chivo. Mañana en el acto del 1 de mayo queremos reivindicar esta tradición, una tradición de la clase trabajadora discutiendo ideas, pensando, organizándose. No que venga alguien y le diga a los trabajadores, a los laburantes qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, que vayan detrás de un líder, que vayan detrás de una idea preconcebida. No, discutamos nosotros qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras demandas, nuestros problemas, nuestro método de lucha. Esa es la tradición de la clase obrera del 1 de mayo que ocurrió durante todos los primeros años de su historia y que me parece que son las más interesantes para reivindicar, ¿no? Me quedaba pensando que no es nada... O sea, que yendo pocos años atrás, lo que pasó con el movimiento de mujeres fue un poco eso también, ¿no? O sea, tuvo un movimiento poderoso organizado en asambleas por abajo, asambleas democráticas en barrios, escuelas, universidades, lugares de trabajo y todo. Hubo un gobierno peronista que les dijo... la salida del movimiento de mujeres es a través de más derechos, más ministerios, más beneficios del Estado y quedó totalmente desarmado para cuando asumió Milei. No hay que ir muy lejos para ver que hay un hilo común en la estrategia del peronismo frente a los movimientos, sobre todo cuando lo sobrepasan al peronismo, ¿no? Bueno, y Sí. algo parecido no pasó en su momento, Gaby, vos sabés mejor, con el Ministerio de Trabajo, que empezó a ser como este mediador, digamos, para con los sindicatos y casi que empezó a ser como eso, la cooptación del movimiento es un nivel de institucionalización tal que se corporiza en un ministerio que es el que tiene que ser el garante de los derechos frente a la patronal, que terminó siendo la cooptación y el desarme, ¿no?, del movimiento obrero. Pero hay como una analogía medio bastante obvia. Sí, pasa que yo digo, pensándolo un poco, ¿no? Reflexionando un poco más. Muchos hablan de los laburantes, ¿no? O sea, no es que el Frente de Izquierda son los únicos que
hablamos de los laburantes. Muchos hablan de los laburantes, pero hablan para decir qué. Para decir, por ejemplo, que vengan los laburantes a votarme, que consuman los laburantes, que, no sé, que los laburantes si tienen que trabajar más horas o si cortan la calle o lo que sea. A ver, yo lo que quiero decir es, estas concepciones sobre el 1 de mayo, estas concepciones que nosotros hablábamos antes, implican una idea sobre la clase trabajadora. Nosotros no pensamos que nosotros los laburantes o los trabajadores en general somos solo o consumidores, es decir, personas que cobran un sueldo, entonces después van y con eso compran algo y es lo único que pueden hacer, o ciudadanos que van cada 2 años y votan a una persona y entonces son trabajadores, pero la única forma de expresarse políticamente es yendo a votar cada 2 años y dentro de la fábrica ser esclavos de las máquinas, esclavos de las patronales, etcétera. No pensamos que la clase trabajadora es eso. Sabemos que tiene esta otra historia, que ha hecho sindicatos, que ha hecho partidos políticos, que puede ser un sujeto de intervención, que puede pensar como sujeto y que en ese momento es muy poderoso. En ese momento es una clase peligrosa, digamos. Y ¿Quién después, decía eso de la clase peligrosa? Creo que un muchacho, Juan Grabois, ¿no? Un evangelista. Sí, el que dicen que no se lo ve tanto los miércoles de jubilado. Ah, Tan peligroso sí, no es, entonces. no sé. No, y nos estabas contando, ¿no? Está bien, cuando llega el peronismo se empieza a convertir como una reivindicación folclórica o la fiesta del trabajo, porque los trabajadores ya habían llegado a la utopía peronista. Y luego el peronismo, digamos, es derrocado. Entonces, ¿y qué pasa en el medio? Porque hoy tenemos el 1 de mayo, que para mí es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Porque no se llama la fiesta, ni aunque se lo quiera convertir en un feriado, ¿viste? Listo, ya está, esto es un feriado. Pero que... No digamos, al trabajo. totalmente. Pero que desde ese momento de la fiesta del trabajo hasta ahora, ¿qué pasó en el medio? Bueno, yo creo que predominó este modelo de sindicatos estatizados o de sindicatos burocratizados en donde los trabajadores, como muchos, son convocados para participar de una elección sindical, para poder participar de alguna huelga por reclamos salariales, cada tanto movilizarse, pero esta idea de que el trabajador o la trabajadora pueden ser sujetos de su propia organización, etcétera, se ha dado contra en gran parte la política del Estado, de los gobiernos. Bueno, estoy pensando en los años 70, digamos, hay muchas experiencias de organización autónoma. Incluso después, más adelante, en los 90, se dijeron cosas que todavía iban más allá. Se decía, por ejemplo, que la clase trabajadora había desaparecido, que ya no existía más, ¿no? Yo decía la otra vez, la clase trabajadora es la clase que más veces se la dio por muerta en toda la historia, ¿no? O sea, parece que cada 10, 15 años se dice que la clase trabajadora ya no existe. Yo pensaba, el otro día estaba dando una clase sobre el movimiento ludista, ¿no? ¿Se acuerdan del movimiento ludista cuando los trabajadores que rompían las máquinas porque esas máquinas que venían a reemplazar el trabajo? Bueno, en aquella época, 1860 en Inglaterra, se hablaba ya de que no iba a haber más clase trabajadora porque, claro, decían, vienen las máquinas. Porque inventaron la máquina a vapor. Ahora es la inteligencia artificial. Claro, inventaron la máquina a vapor, entonces esa máquina a vapor va a reemplazar el trabajo asalariado y entonces ya no va a haber más trabajadores. Eso decían en 1860. Mirá toda la historia que pasó en el medio, ¿no? Hoy vuelven un poco esos relatos. Sí, yo siempre me acuerdo cuando escucho esos debates que viste que... pero toda la vida estuvieron, siempre se la dio por muerta. Me acuerdo que había un ejemplo que ponía Chipi Castillo en sus clases, que él decía siempre, bueno, acá el docente de sociología que dice que la clase obrera se murió, se levantó, se fue a comprar una medialuna en la panadería, que se la dio un panadero, se subió al colectivo, que manejaba un colectivero de la UTA, después se tomó un subte, que había un metrodelegado manejando un subte, y se sentó a la facultad y en el medio, viste, pasó por 30 trabajadores distintos, Sí. agrupados en sus gremios, se sentó en el aula y dijo la clase obrera no existe. Claro. Entonces, decir que completamente aislado de la realidad, cuando al revés, la clase trabajadora en los últimos años fue creciendo, es decir, la cantidad de población total que hay una composición mucho mayor de la clase trabajadora respecto a otras formas de relación con la propiedad, de lo que pasaba incluso en los años 50, años 60, años 70. Entonces, hay una cosa un poco contrafáctica de ese análisis. Sí, déjame pensarlo de esta manera. Yo creo que se confunde un poco un problema real
con una sentencia histórica, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema real? Hay un problema real de la crisis del trabajo. O sea, hay un problema en donde efectivamente hay un montón de nueva tecnología que está siendo aplicada en áreas específicas de la producción, que en algunos casos reemplaza mano de obra, pero en otro montón de casos en realidad es funcional a que haya precarización del trabajo. Por ejemplo, pensemos en Rappi, ¿no? Y Pedido Ya, todas esas aplicaciones. Es enorme tecnología, es decir, que implica satélites, celulares, coordinación entre un montón de cosas, al servicio de que vaya un pibe en una moto o en una bicicleta a repartir cosas de forma precarizada. Es decir, tecnología de punta aplicada a la precarización laboral. Eso no es el fin de la clase trabajadora, pero es el origen o es un momento distinto en donde empieza a haber mayores divisiones entre la clase trabajadora, nuevos fenómenos, por ejemplo, los trabajadores pobres, o sea, trabajadores formales pobres, que es algo que viene pasando en Argentina hace bastantes años, ¿sí? Trabajadores informales, trabajadores precarizados. Entonces, ¿qué idea empieza a surgir? La idea de, bueno, esto vino para quedarse. Por eso yo mencionaba recién a Juan Grabois. Juan Grabois en ese libro, La clase poderosa, que sí, lo conocemos, lo leímos, dice algo que a mí me parece muy, muy discutible. ¿Qué dice? Dice, bueno, todo el trabajo asalariado tal cual como lo conocíamos en la sociedad postfordista, la sociedad fordista, etcétera, ya no existe más. Lo que existe es un nuevo sector, el precariado, y nosotros consideramos que esa es una nueva clase social que tiene la capacidad de rebelarse, de plantarse frente a estas nuevas formas del capitalismo. Todo bien, Juan. ¿El problema cuál es? El problema es que eso es una realidad que nosotros queremos cambiar. No es algo que vino para quedarse la naturaleza y entonces tenemos que adaptarnos a esas condiciones. Nosotros no queremos que haya más precarización laboral, queremos que los pibes que trabajan en Rappi se sientan parte de la misma clase que el trabajador del subte, que el trabajador de los aviones, que las trabajadoras docentes. ¿Por qué? Porque de esa forma van a tener fuerza. La clase trabajadora no es poderosa cuando está dividida, cuando el que cobra 200 pesos más se siente más que el que cobra 200 pesos menos. Es fuerte cuando se siente clase, cuando actúa como clase. Entonces, si empezamos nosotros a adoptar esa ideología de todo cambió, ahora ya las cosas son distintas, ya no existe la clase trabajadora, el riesgo que corremos es no intentar unificar todo eso, ¿sí? Es no decir, bueno, no es una situación que quedó para quedarse, es una pelea que tenemos para unificar eso, para poder transformarlo en algo poderoso. Sí, yo encuentro también otra inconsistencia, si querés, a ese razonamiento, porque ellos hablan de la clase trabajadora como tal de una forma bastante esencialista, como si fuese la clase trabajadora fordista. Digamos, la única clase trabajadora posible es o la clase trabajadora fordista, y todo lo que está por fuera de eso es no clase trabajadora, es precariado, economía popular, es lo que sea. El pibe de Rappi no entraría quizás dentro de clase trabajadora porque no es el obrero de overol en su sindicato que trabaja 8 horas, 8 al trabajo, 8 de descanso y 8 de ocio. Y entonces ese pibe no es clase trabajadora, aunque no tengan más nada que su bicicleta y su fuerza de trabajo, ¿no? Para la concepción más clásica. Pero eso tiene una inconsistencia, que es que previamente a esa etapa fordista y de los sindicatos más estatizados, fuertes, la formalización del trabajo, de hecho en la época que vos mencionabas, que se empezó a gestar el 1 de mayo 1890, los primeros sindicatos, los clubes obreros, anarquistas y demás, la precarización del trabajo era mucho peor que ahora. La disgregación de la clase trabajadora era mucho peor. Los sindicatos no existían. La tarea era construir un sindicato por primera vez. Digamos, había trabajo a destajo. No sé, hay muchas fotos muy llamativas de la clase trabajadora en los puertos de Buenos Aires, que capaz que se levantaban un día, iban a ver si conseguían trabajo al puerto y trabajaban o no trabajaban, dependiendo si el patrón decía, vos vení para acá, entrá. Entonces, ¿qué tan distinto es eso de muchas de las cosas que pasan hoy, exceptuando por la tecnología, por los algoritmos y un montón de cosas que ya complejizan el análisis? Pero que si la clase trabajadora pudo poner en pie esas organizaciones y unificarse como clase con hitos como lo que está diciendo el 1 de mayo, si lo hizo en ese momento, ¿por qué abandonaríamos la pelea por hacerlo hoy? Si vemos que ese tipo de precarización es el capitalismo queriendo volver a una fase previa a los derechos laborales, que es lo que está queriendo hacer. Entonces, me parece que lo que peca mucho Juan Grabois es de al esencializar tanto esa idea de obrero tan caricaturizada que tiene, después tirar por la borda cualquier tipo de ambición a querer volver a unificar a la clase trabajadora como un sujeto independiente. Adaptación, digamos. Adaptación total.
Sí, déjame, no sé si tenemos tiempo de terminar con una idea. Tenemos hasta la 1 de la mañana, así Hasta la 1 de la mañana, bueno, No, dale. es que la Alquilamos el producción estudio. Ahí, son trabajadores y la se tienen producción que ir dice a hasta dormir. la 1 de la Si mañana. mañana es feriado, loco. Tenés- Dale, loco, ¿qué Gaby, pasa? tenés 2 minutos. 2 minutos. Sí. 2 minutos. 2 Bueno, minutos. Vamos a decir algo en 2 minutos. Dale. No, digo, nosotros no reivindicamos, nosotros somos el frente de izquierda, somos socialistas, somos comunistas y no reivindicamos a la clase trabajadora porque sí, la reivindicamos porque nos parece que es la clase social que por su fuerza numérica, por sus tradiciones, por el lugar que ocupa en la producción, puede cambiar realmente este sistema, puede cambiar las cosas. Pero para hacer eso, no puede ser una Amo. clase social que sea convocada, llamada a solamente pelear por sus demandas parciales, por su salario, marchar de vez en cuando. Nosotros queremos que esa clase trabajadora sea un sujeto político, que piense política, que discuta política, que actúe como clase, ¿sí? Que defienda sus intereses de clase, que construya su propio partido, sus propias organizaciones. Y el 1 de mayo, que es el día de mañana, nosotros queremos reivindicarlo. Por eso queremos reivindicarlo porque nos parece que es un momento en donde la clase trabajadora tiene que plantar bandera, decir yo vengo acá a empezar a pensar cómo cambiar este sistema de mierda que no tiene nada para ofrecernos, que quiere solamente explotarnos día a día y queremos empezar a cambiar las cosas nosotros juntos. Es decir, el pibe precarizado, el trabajador del hospital. Del hospital Bonaparte, los compañeros aeronáuticos, los compañeros del subte, las compañeras docentes, todos juntos, sintiéndonos parte de una misma clase. Bueno, yo también soy docente, sintiéndonos parte de una misma clase, sintiéndonos parte de esa tradición e intentando construir un partido de trabajadores que pelee porque la clase trabajadora no sea esa apelación cada tanto a vení, marchá, vení, votá, vení, no sé qué, no. Yo voy a construir mi partido político, mi organización, pensar, voy a reconstruir esa tradición, me voy a poner al hombro la tradición de los mártires de Chicago, la tradición del 1 de mayo internacionalista y bueno, y vamos a sentirnos parte de eso que decíamos al principio, el trabajador francés, alemán, brasileño, cubano, etcétera, que mañana van a estar también sintiéndose, no en ferro, pero sintiéndose parte de una misma clase a nivel internacional. En el ferro de Francia y de todos los países del ¿Fueron mundo. 2 minutos o me pasé? No, Emociona, excelente, emociona esto que dice Gaby. La verdad es que me voy conmocionada. No, es que sí, yo creo que lo más importante es esto que decís de sentirse parte de algo mayor y que posta que no podríamos ya ponernos a postergar nuestros intereses de clase en función de lo que quiere un sector, no sé, sea el peronismo, el radicalismo, un sector capitalista que te dice como cualquier liberal, bueno, espera que ya va a llegar tu momento. No, loco, los trabajadores tienen que hacerlo por sus propias manos. Es concentro completamente. Los esclavos sin pan. Bueno, ya está, basta de hablar, loco. Vamos a pasarles un tema. Gracias, Gaby Piro, por todo lo que nos has comentado. Quiero tener una columna que se llame Ajeno al Tiempo, como el tema de Hermética. Ahí, Anote producción. Si podemos irnos con ese tema, yo voy a ser feliz. No. Ajeno al Tiempo, la columna de historia. Basta de Sí. varones. Mira, mandanos el No, está muy CV bien. y lo evaluamos, ¿sabes? Te vamos a viendo. estar contactando. Bueno, Te vamos a está estar bien, llamando como todos los CVs que tiro todos los días. Alguien entra. Uy, Otra. volvió Che, Pato. ¿Quién dejó entrar? Producción, Dejé la puerta producción, abierta y... producción. ¿Qué pasa acá? Voy a leer, quiero leer declaraciones. Yo no soy como esos que se quedan en casa escuchando la radio para ver lo que pasa. Yo soy hincha de Boca, no me cabe ninguna. Si me vienen a buscar, estoy en la tribuna. Voy a leer un chat con Gabriel Piro, que muy bien, la columna espectacular, Yo la soy seguí, de Boca, una divulgación señor. impresionante, etcétera. Día del partido. Por favor, hagan algo, hay que echar a Gago. Es difícil echar a un técnico cuando va puntero, decía Gabriel. Hay que justificarlo. Tenemos al 5 y nuestros delanteros lesionados. Hay que bancarlo. Bueno, eso. Para... me pregunta. Brenda dice, Gaby, ¿estás bien? Un amigo, Patricio Alcorro. Bueno, nos vamos a despedir de este programa gijeándonos. No, y que queda pendiente el tema Gago para el próximo programa. Sí, para el próximo vamos a hacer un bloque con cupo femenino.
Pues yo ya estoy medio hinchada a los huevitos de los varones y el mansplaining. Pero vamos, por eso, justamente, se ríe, te jiquea, Nico. Porque él no es varón. Bueno, vamos a pasar a un tema de una gran banda amiga que ha tocado, no lo dijimos esto, pero en la Facultad de Filosofía y Letras hicimos un gran festival que rompió todo en el Enclave Rock, tocó Camionero, No te me enojes, Pizza, vino mucha gente, estuvo buenísimo, hace muchos años no pasaba eso en Filo. Y nada, las pibas de No te me enojes son muy cracks. Yo realmente creía que el rock había muerto, pero el festival me convenció de que no. Revivió el otro día en el Enclave Rock. Revivió en el Enclave Rock. Y estas son las pibas de No te me enojes, que hoy iban a tocar en Liverpool. Así que si quieren, si van corriendo ahora, capaz llegan. Chau. Nos despedimos con eso.